Ernesto i Kaiser, molt bona nit. Bona nit, Chantal. Com portes aquesta nova normalitat amb la pandèmia que vivim tots amb mascareta i amb 1,5 metres de distància? Bé, preocupat con Barcelona, ¿Por qué? porque tenía que ir a la Feria del Libro, que es el San Jordi el 23, y he decidido que no voy. ¿Hoy lo has decidido? Lo he decidido hoy, sí. No, ayer. Ayer. Avisé a Planeta ayer, porque son 32 autores de Planeta y necesitaban saberlo. Me parece muy riesgoso, muy, muy riesgoso. Sí, no, igualmente. Recomanem als oients del Revolució els llibres de l'Ernesto, que ara mateix en parlarem, sobretot d'aquest darrer, però bé, entenc també doncs, que decideixis quedar-te també a Madrid i ja firmarem llibres. En 50 anys de professió, Ernesto, aquesta pandèmia mundial estaria al teu top 3 dels temes que te'n sorprèn més o a tu ja no et sorprèn res? O sí que realment t'ha sorprès? No, estoy conmocionado. No he vivido cosas así, esas cosas que leía sobre la gripe española del 18, sobre las plagas de la Edad Media, el famoso libro, los famosos libros sobre estos temas. No, me ha sorprendido. Ha sido excepcional y todavía creo que vamos a tener que pasar una larga temporada hasta pasar por superarlo. La pandèmia ens ha fet avançar en 60 dies, atenció, més de 5 anys la revolució digital. T'ha sorprès que tot el que estem vivint a nivell tecnològic, és a dir, podem viure virtualment, podem teletreballar. La pandèmia ens ha revolucionat digitalment. Ernesto. Sí, yo creo que sí. Yo debo confesarte que yo ya llevaba una vida de teletrabajo y de semiconfinamiento, por así decir, sin obligación de confinamiento durante estos años, porque trabajo en mi casa, ya no voy a los periódicos y tengo una comunicación digital muy intensa a través de Skype, a través de comparecencias en televisión, pero igualmente estoy, insisto, conmocionado porque el confinamiento ha habido que elaborarlo, ha habido que asumirlo, ha habido todo un debate sobre el tema de la posibilidad de que este estado de alarma fuera un estado de excepción. La derecha ha hecho una campaña con esto, los partidos independentistas han acusado al gobierno de recentralizar, de un intento de cargarse el Estado autonómico. En otros términos, no ha sido pacífico, aparte de la propia problemática de la salud y del aspecto devastador del virus, ha habido lo que yo llamo el crispavirus, es decir, toda la crispación política sobre la base de este virus. En aquest llibre, que l'acabes de publicar, com explicaves a l'inici de l'entrevista, El crispavirus, crónica de la conspiración, me gusta mucho el título de este libro, Ernesto. Què expliques en aquest llibre? Perquè tu dius que l'oposició ha vist el coronavirus com una gran ocasió per desgastar el govern. És així? Què trobarem en aquest llibre? En el libro, digamos, a diferencia de mis otros libros, tiene el aspecto de una catarsis, que en parte es lo que ha sido el confinamiento, lo que es el confinamiento o lo que queda del confinamiento, en el sentido de que hemos visto una serie de acontecimientos. Yo narro 14 cuentos, he elegido, hay una diferencia entre este libro y mis libros anteriores son muy elaborados en el sentido de que son investigaciones largas, que pueden durar años, y desde luego son libros de muchas páginas, 500, 1000 folios y tal. Este es un libro que tiene 206 páginas, incluyendo el índice onomástico, y cuenta aproximadamente entre 10 y 14 historias. He optado por el cuento corto y ha sido muy satisfactorio porque he podido sintetizar, digamos, en narraciones breves, una serie de secuencias que se van encadenando. La cadena se produce en torno a la expectativa de la derecha española de derrocar al gobierno, de conseguir que el gobierno se autodestruya. Esto ya empieza el 3 de diciembre, cuando se constituye el Parlamento, cuando se hacen los juramentos, y tiene una escena muy relevante el día 4 de enero del 2020, la víspera de la sesión de investidura, cuando la Junta Electoral Central decide, aplicar anticipadamente
la sentencia contra el presidente Quim Torra, cuando realmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se lo ha pedido. Ellos aplican una interpretación por la cual privan del escaño a Torra con la idea de que privándole del escaño, dado que los presidentes en Cataluña tienen que ser, según el estatut, se eligen entre los diputados, piensan que se cargan a Quim Torra presidente y que eso va a precipitar el hecho de que Esquerra Republicana de Cataluña se va a retirar del ruedo y no va a apoyar a Pedro Sánchez. Esto es un golpe en toda regla. Y esto ya va a perfilar toda la acción antes del coronavirus. Cuando ya el coronavirus se presenta, cuando se produce la situación devastadora de la propagación rápida y evidentemente las dificultades de este gobierno y de cualquier gobierno, y probablemente el retraso en la actuación, el PP y especialmente Vox piensan que esto es pan comido y que se abre una etapa de asalto al poder, que la 14 legislatura abierta el 3 de diciembre del 2019 se acaba rápido. Però tu dius que aquesta conspiració ha fracassat també. Per què? Bueno, ha fracasado porque, digamos, lo que pasa es que toda la estructura y el montaje de atacar el estado de alarma como un estado de excepción y ir de alguna manera tratando de deteriorar al gobierno fracasa por una primera razón, que es la unidad entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. No hay grietas ahí, hay una actuación conjunta. Tengamos en cuenta que también la derecha tiene la expectativa de que se trata del primer gobierno de coalición desde la época de la Guerra Civil, desde 1936, y entonces la idea es que este gobierno se va a autodestruir y que la COVID-19, que es muy difícil de gestionar, que va a crear una situación de gran tensión en la sociedad, no solo por el, digamos, por el nivel de muerte, por el nivel de contagios, por la, digamos, la gota malaya que supone esta enfermedad, va digamos, a facilitar la posibilidad de un acceso al poder. Y lo que tenemos es que todos los actores o protagonistas de la escena política española tradicionales entienden este mensaje y fundamentalmente en el sector judicial, en la judicatura, se ponen en marcha. Tenemos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que empieza a acusar de manipular al gobierno Sánchez con el número de víctimas. Tenemos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que hace lo mismo. Se dirigen a los registros civiles a efectos de que se pronuncien sobre la cantidad de víctimas. Hay un debate en el Consejo General del Poder Judicial. Hay un debate que frena esto, porque evidentemente no está entre sus facultades determinar las razones por las cuales muere la gente. Tenemos a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que también fue fiscal en el juicio del Procés, decir que vivimos en un estado de excepción, que no es el estado de alarma, que es un estado de alarma, que es un estado de excepción encubierto, que se está manipulando sobre las víctimas, que se avecina una catástrofe económica y de la cual culpa directamente al gobierno, sin hablar de que esto es una crisis internacional. Esto és una crisi internacional i diuen Ernesto que les crisis provoquen canvis. Està clar que amb la crisi del coronavirus tindrem més atur, tindrem més pobresa. No sé si això creus que també traslladarà a canvis polítics a Espanya i a Catalunya. Bueno, digamos, es una crisis inédita porque normalmente tú tienes una recesión, digamos, el ciclo expansivo de la economía se agota. Vamos a una etapa de recesión, crecimientos negativos o decrecimientos de la economía, mejor dicho, y luego la economía pues se recupera. Pero en este caso lo que tienes es un crash inducido. Está inducido porque tú has privilegiado aquí, en todo el mundo, salvar vidas humanas. Y para salvar vidas humanas has tenido que confinar. Y para tener que confinar has tenido que cargarte la actividad productiva. Es decir, has tenido que paralizar las fábricas. Esto es lo que en economía se llama, digamos, el sector de la oferta. La oferta, se vive un shock, se paraliza la actividad porque la gente no puede ir a trabajar. Luego vendrá el shock de demanda, y es que la gente, digamos, va a ralentizar su demanda de bienes como resultado de este paréntesis. Esto se puede recuperar relativamente rápido, en mi opinión. No es un tema, digamos, de una recuperación como te ocurre con las recesiones, ¿no?
que es más bien progresivo, porque aquí cuando recuperas la actividad, ya la recuperas y por lo tanto ya la gente empieza a gastar. Problema, que el virus no se ha terminado, que el COVID sigue vigente, sigue latente y nadie puede vaticinar en este momento cuándo se va a poder acabar. No tenemos idea sobre la vacuna, esto va a tardar, sabemos que no va a ser antes de un año y medio, pero además de eso es un virus que tiene unas consecuencias devastadoras en el sentido que puede mutar, puede haber brotes, hay rebrotes ya y puede haber un gran rebrote, un GR en el mes de septiembre-octubre. La crisi econòmica, com dius que s'acosta, és terrible, segons ja tots els especialistes. Per tant, pagarem durant anys aquest preu del coronavirus. No m'has contestat del tot abans, si canviarà políticament, que això pot fer canviar políticament moltes coses. Bueno, de momento lo que ha desarmado, y esto es muy interesante, pese a que los medios de comunicación no lo ven, ha desarmado todos los mantras de la política neoliberal. Por eso Aznar está tan desesperado. Por eso Aznar ha sacado, digamos, ha hecho declaraciones a través de FAES, que es su brazo ideológico, y Casado desde luego lo ha comprado, en el sentido que empieza a ver que todo el mantra de no se puede gastar, hay que mantener un déficit controlado, hay que ser equilibrado, la economía es como la familia, no se puede endeudar, todas estas milongas que no resisten ningún análisis teórico serio, pero que, repetido como mantras, rápidamente, digamos, en bytes de 7 segundos, pues la gente lo compra. Y es muy difícil desarmarlo simplemente con un byte de 7 segundos al contrario, porque hay que dar una explicación. Pero todo este sector está desesperado porque ya no puede combatir una idea básica. Para salir de esto, mi querida Chantal, hay que gastar, hay que seguir gastando y gastar todavía más. Y tú me dirás, y hombre, ¿y eso cómo se hace? Pues eso se tendrá que hacer y luego vendrá... Y lo va a tener que pagar Europa, porque si no, ¿quién lo va a pagar? Va a tener que pagar Europa y efectivamente Europa ha demostrado, sobre la base del plan, que ya veremos qué curso tiene, franco-alemán, de que una parte de eso no va a fondo perdido. Es que no puede ser de otro modo. Una parte. Y otra parte en largas cuotas a tipo de interés prácticamente cero. Quina nota li poses als polítics que han hagut de gestionar el confinament i que estan gestionant encara la nostra pandèmia, que sembla que va per llarg? Quina nota li poses? Del 1 al 10, va. Bueno, yo creo que ellos yo diría, han reprobado, ¿no?, en un tema fundamental, y es que han actuado muy tarde. Creo que han actuado muy tarde en casi todos los países. Yo hago un análisis en el libro y explico, al analizar un poco las actas y la preparación de los consejos de ministros de Sanidad en febrero de 2020 y marzo del 2020, explico que hay 22 días entre el 13 de febrero del 2020 y el 6 de marzo, son 22 días donde Europa pierde la batalla de la propagación. El virus se hace con la situación en esos 22 días. Y en esos 22 días son muy importantes porque entre el 13 de febrero, que hay un Consejo de Ministros de Sanidad de Europa, y el 6 de marzo, que viene el siguiente, no se hace absolutamente nada. Y el 6 de marzo se sale de ese Consejo de Ministros de Sanidad, básicamente con la buena voluntad de que esto sea una experiencia pasajera. No hay un análisis de que, aunque China nos queda lejos, tenemos la China, la Wuhan, la tenemos en Europa y la tenemos en Lombardía, en Italia. Y este es el análisis que no se hace. Este es el análisis que de alguna manera se evita, y cuando los ministros dejan, digamos, es un Consejo de Ministros presencial, dejan Bruselas, vuelven a sus países, cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Pese que en ese debate, se debate en ese consejo la posibilidad de medidas conjuntas frente a las manifestaciones, frente a los partidos de fútbol, pero no se llega a ninguna conclusión. Es más, la directora del programa, que está presente por videoconferencia, que ha emitido un dictamen con fecha 2 de marzo
del 2020, en el sentido de que se deben evitar las concentraciones y establece determinados niveles de gravedad, ni siquiera se refiere a ese propio informe. Ese informe, sabes, que ha utilizado aquí la Guardia Civil para justificar toda la actuación tendente a, digamos, a trincar al gobierno a través del delegado del gobierno en Madrid. Dos preguntes me queden. Què creus que veurem abans, Ernesto? La vacuna contra el COVID-19 o el rei Joan Carles als jutjats? Bueno, la vacuna está muy lejana, no sabemos realmente, en fin, no, pues hay imponderables y a veces la ciencia produce, digamos, descubrimientos así inesperados y probablemente este lo sea, pero de momento todos los análisis y todos los comentarios avanzan a que antes de un año y medio será muy difícil. Veremos a Juan Carlos I, en mi opinión, citado a declarar en calidad de imputado. Hasta ahí puedo llegar. En relación al juicio. Sí. ¿Lo veremos? Sí. Lo veremos. Sí. Las pruebas son tremendas y el material que ha llegado, y sobre todo el que tiene que llegar, es un material que desde el punto de vista penal puede ser más devastador todavía que lo que conocemos, porque lo que conocemos hasta ahora, que es muy importante, nos permite comprender por qué Juan Carlos abdicó el 2 de junio del 2014. Nos permite saber que, según ha declarado su abogado, un hombre muy prestigioso en Suiza, a pesar de las actividades a las cuales se dedica, el señor Dante Canonica, de la Suiza italiana, él ha dicho el 24 de agosto algo que es clave y que explica la abdicación del 2 de junio del 2014. Él ha dicho, cuando le ha preguntado al fiscal Bertosa por qué cerraron la cuenta, él ha dicho, porque Juan Carlos se daba cuenta que tener cuentas en Suiza era una bomba de relojería. Estoy citando literal. Una bomba de relojería. Efectivamente era una bomba de relojería. Imagínate si Juan Carlos no hubiera abdicado. Imagínate que se descubre que un rey en ejercicio en Europa y en especial en España tiene cuentas en Suiza, que hace inversiones, que dice que ha recibido un regalo, pero que se presume que es una comisión de 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros del rey saudí, Abdulaziz, fallecido ya, y que esos 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros, están asociados a una presunta comisión en la negociación de la adjudicación del contrato del AVE en 2011, un contrato de 6.700 millones de euros. Imagínate que se descubre que esas cuentas son cuentas que ha manejado en dos fundaciones el rey en ejercicio. Es decir, Juan Carlos llega a una conclusión muy importante en los primeros meses del 2014. Y yo lo calificaría sin ser un apologista, pero sí un analista político, de que probablemente sean de las operaciones estratégicas más inteligentes que haya habido en la política española. Y es aplicar el criterio de aquella famosa novela de Lampedusa, sí, autor italiano, en Il Gattopardo. Aquella famosa película que hace Burt Lancaster y Alain Delon y Claudia Cardinale, donde el sobrino, que es Alain Delon, le dice a su tío, el príncipe Salina, que teme a la revolución que encarna republicana Garibaldi, las tropas de Garibaldi, el sobrino, Tancredi, que forma parte del ejército republicano de Garibaldi y por lo tanto tiene un pie en el ejército, en el ejército revolucionario y tiene un pie en la aristocracia, le dice, se necesita, para que todo siga igual, cambiarlo todo. Para que todo siga igual, hay que cambiarlo todo. El rey Juan Carlos comprende esto en los primeros meses del 2014 y hace una fórmula que es muy sencilla. Se necesita cambiar algo para que todo siga igual. Y ahí se hace el harakiri, pero es el harakiri del monarca, no de la monarquía. Muy bien, nos gustaría más hablar contigo, Ernesto, però s'acaba el tiempo. Recomanem sobretot el Crispavirus, crònica de la conspiració, en el que escoltareu la veu escrita d'aquest home, Ernesto Ekaizer, en el que analitza i estudia moltíssimes coses i les ha plasmat en aquell llibre. Per Sant Jordi, un llibre que recomanem per aquest Sant Jordi virtual, de moment,
Ernesto, i espero que aviat puguis tornar a Barcelona per signar molts i molts llibres. Una abraçada ben forta, Ernesto. Adeu.